La amable invitación a participar en este curso. Doctor, momento, apenas ahora sí. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en la reunión académica de la Universidad Pontificia Bolivariana y en nuestro canal de Fórum de Enfermedades Autoinmunes. Hoy tenemos al doctor Ricard Cervera, que nos va a traer una charla de actualización en nefropatía lúpica, los nuevos paradigmas dados los últimos cambios. El doctor Cervera es ampliamente conocido en el campo de las autoinmunes por todos sus aportes que ha dado tanto en lupus como en síndrome antifosfolipídico. Es el jefe de las enfermedades autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la amable presentación y sobre todo por esta invitación a poder participar en este curso de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y además, especialmente para poder hablar de este tema que pienso que es de candente actualidad, una actualización en la nefropatía lúpica, ahora que probablemente tenemos nuevos paradigmas para el tratamiento. Estos son mis posibles conflictos de interés. Y en los próximos minutos, básicamente desarrollaremos este temario. En primer lugar, pues unas breves pinceladas epidemiológicas para conocer cuál es la importancia de la nefropatía lúpica, unas perspectivas históricas para introducir el tema, para hablar después ya directamente en el tratamiento de inducción y el tratamiento de mantenimiento de la respuesta, conocer cuáles pueden ser los biomarcadores para conocer si existe esta respuesta, con un papel importante en la rebiopsia renal, y terminar con estas perspectivas terapéuticas que tenemos delante nuestro y que probablemente van a hacer cambiar el paradigma, nuestro paradigma en la forma de tratar la nefropatía lúpica. Y empecemos pues por unas breves pinceladas epidemiológicas, y para ello, si me lo permiten, les recordaré un grupo de trabajo europeo, una red que creamos en los años 90, básicamente desde Londres y desde Barcelona, con el doctor Graham Hughes, el doctor Hamashta, el doctor Fon, el denominado grupo Eurolupus, en el cual pues hemos ido realizando a lo largo de los años diversos estudios y hemos pues podido integrar más de 50 grupos de investigación de toda Europa. Y el primero, el original, es el que denominamos Proyecto Eurolupus. Se trata de un estudio epidemiológico donde reunimos 1000 pacientes procedentes de toda Europa con lupus y les seguimos durante 10 años. Gracias a este estudio, pues hemos aprendido muchos aspectos respecto a las manifestaciones clínicas, el tratamiento, las manifestaciones biológicas de esta enfermedad. Y uno de los datos que creo que son fundamentales es conocer cuál es la prevalencia de las diferentes manifestaciones clínicas. Y aquí pues podemos ver que la nefropatía, la afectación renal, es la manifestación de órgano interno más prevalente. Después de la afectación articular y cutánea, pues prácticamente un tercio de los pacientes en la población europea, en la población blanca caucasiana, probablemente en otras poblaciones como la población afroamericana o la población mestiza latinoamericana, incluso esta prevalencia es mayor. Pero no solo es importante la afectación renal por su prevalencia, por el número de pacientes afectados, sino porque tiene también un valor pronóstico. En este mismo estudio, Eurolupus, pues observamos que a los 10 años de seguimiento, la supervivencia de aquellos pacientes sin nefropatía llegaba a ser del 94%, mientras que a aquellos pacientes que desarrollaban nefropatía durante la evolución, esta supervivencia bajaba al 88%, y esta diferencia es estadísticamente significativa. Por lo tanto, confiere un valor pronóstico la afectación renal. Y vamos a ver unas pinceladas también históricas para ver cómo los médicos hemos ido tratando a lo largo de los años esta grave y frecuente afectación renal en el lupus.
Cuando empezamos a tener los primeros tratamientos realmente efectivos fue en los años 70 del siglo pasado, y durante pues bastantes años, entre los años 70 y 90, básicamente el tratamiento se basó en combinaciones de glucocorticoides, ciclofosfamida, azatioprina y terapias probablemente en algunos casos más refractarios o más graves, como los recambios plasmáticos, las inmunoglobulinas endovenosas o también anticalcineurínicos como la ciclosporina A. Y básicamente el esquema que se utilizaba era el propuesto por los Institutos Americanos de la Salud, los NIH, donde pues demostraron que la combinación de glucocorticoides y ciclofosfamida en pulsos endovenosos y en dosis altas, dosis mensuales, pues conseguía los mejores efectos, superiores a los glucocorticoides solos o la azatioprina. Pero esto conllevaba un problema y rápidamente los mismos investigadores del NIH pues reportaron un gran riesgo de amenorrea, de infertilidad en el grupo poblacional precisamente que probablemente se afecta más de nefropatía lúpica a las mujeres jóvenes en edad fértil. Por lo tanto, teníamos ciertamente un problema y era importante pues pasar de aquel reto que existía en los años 70, que era conseguir la supervivencia en la fase aguda, porque hasta la introducción de estos medicamentos esta era una afectación prácticamente mortal. Pues pasar ya a partir de los años 90 a conseguir ya una supervivencia a largo plazo y con los mínimos efectos secundarios posibles. Y para ello, pues probablemente fue crucial una pauta desarrollada por el equipo del Dr. Graham Hughes en la Lupus Unit del Hospital St. Thomas de Londres en los años 90, una pauta que con los años se ha conocido con el término de pauta Eurolupus y que combina básicamente dos conceptos. Por una parte, el concepto de tratamiento secuencial, un tratamiento más intensivo al inicio y un tratamiento pues más suave de mantenimiento, siguiendo un poco lo que hacían pues nuestros colegas de oncología, donde inicialmente pues daban un tratamiento intenso para intentar frenar la enfermedad y después pues un tratamiento de mantenimiento para evitar pues recaídas. Y también el segundo concepto fue utilizar la ciclofosfamida como estaban haciendo desde los estudios del NIH, pero unas dosis mucho más reducidas. La propuesta de la pauta Eurolupus eran 6 pulsos de 500 miligramos cada 2 semanas, por lo tanto un total de 3 gramos, cuando las pautas NIH pues iban entre 6 y 12 gramos en total, por tanto unas dosis mucho más elevadas y por tanto con más potencial iatrogenia. Y en cambio continuar en la pauta Eurolupus con azatioprina, un inmunodepresor que sabemos que tenía su efecto beneficioso, era menos intenso que la ciclofosfamida, pero también tenía menos efectos secundarios de mantenimiento. Pues bien, esto llevó ya a partir de ese momento a que se implementara esta pauta secuencial en 2 tiempos, inducción y mantenimiento. Y como inducción, tratamiento de inducción a la respuesta, pues una opción ciertamente era esta ciclofosfamida, pero en dosis más reducidas, en un ensayo clínico liderado por investigadores que realizamos precisamente el mismo grupo Eurolupus que habíamos realizado el estudio epidemiológico que les comentaba con los 1000 pacientes de lupus. Pues realizamos este ensayo comparando el tratamiento en la pauta Eurolupus con el tratamiento en la pauta de los NIH y observamos que ambos tenían una similar eficacia, una disminución similar de la cifra de creatinina y de la cifra de proteinuria, pero la ventaja de la pauta Eurolupus era que presentaba menos efectos secundarios. Prácticamente no se presentó ningún caso de amenorrea. También a principios de siglo, en el año 2000, apareció la publicación
de la eficacia del micofenolato de mofetilo en la nefropatía lúpica. El micofenolato de mofetilo venía del campo del trasplante renal, trasplante hepático, y el grupo de Chan de Hong Kong pues efectuó este brillante ensayo clínico que publicó en el New England Journal of Medicine comparando este micofenolato con la ciclofosfamida, y también demostró una eficacia similar a la ciclofosfamida, pero con menos efectos secundarios. También por aquellos años apareció nuevo anticalcineurínico. Habíamos utilizado previamente la ciclosporina A y apareció el tacrolimus, y sobre todo en los países orientales, en los países de Asia, en Japón, en China, en Corea, pues era muy utilizado, y diversos estudios demostraban su eficacia en pacientes con nefropatía lúpica. Y también, pues, un tratamiento que ya se conocía anteriormente, las inmunoglobulinas endovenosas, pues un ensayo clínico liderado por Boletis y Moutsopoulos demostró la similar eficacia que la ciclofosfamida en este trabajo que publicaron en The Lancet. Ciertamente un problema importante de las inmunoglobulinas endovenosas es su elevado precio, su elevado costo, pero puede tener su papel en situaciones, por ejemplo, en pacientes que tienen nefropatía lúpica con una infección concomitante, donde utilizar la ciclofosfamida u otro inmunodepresor puede incrementar el riesgo de la gravedad de la infección. Las inmunoglobulinas pues, pueden tener un efecto beneficioso, pues también pueden ser útiles en el propio tratamiento de la infección. Y el mantenimiento, una vez que se consigue la respuesta, hay que mantenerlo, y la propuesta en la pauta Eurolupus era mantenerlo con azatioprina. Y el estudio Eurolupus Nephritis Trial pues demostró que era eficaz el mantenimiento con azatioprina, y era tan eficaz como la pauta NIH. Por lo tanto, una alternativa con menos efectos secundarios, ciertamente. Y por otra parte, pues también el doctor Chan con el micofenolato pudo demostrar que también era útil como mantenimiento, no solamente en la inducción inicial, cuando lo comparaba con la ciclofosfamida, y ciertamente con menos efectos secundarios. Por lo tanto, probablemente teníamos ahí dos fármacos, dos inmunodepresores que competían en el mantenimiento, el micofenolato y la azatioprina, y también nuestro grupo, el grupo Eurolupus, decidió realizar un ensayo clínico para comparar el micofenolato con la azatioprina. Y ya conocen probablemente también los resultados que publicamos el año 2010. Ambos fármacos en esta población europea, blanca, caucasiana, tienen una eficacia similar. No había diferencia estadísticamente significativa entre el efecto a largo plazo con micofenolato o con azatioprina. Por lo tanto, tenemos dos fármacos que podemos utilizar. Otros estudios realizados probablemente también con otros grupos étnicos quizás han demostrado una ligera superioridad del micofenolato, sobre todo en la población afroamericana, pero en principio pues tenemos dos fármacos útiles para el mantenimiento. Y esto lo pudimos seguir demostrando a largo plazo, el seguimiento hasta 12 años con esta pauta, pues demostró que eran igual de eficaces el micofenolato que la azatioprina en este estudio europeo. Pero aún y así, pues sabemos que hay pacientes que no responden según los grupos poblacionales, según los estudios, puede ser el 10, el 20, el 30% de los pacientes no responden a estas pautas. Son lo que podemos llamar pacientes refractarios al tratamiento convencional o al tratamiento de primera línea, y ahí tenemos pues diferentes opciones. La opción probablemente más clásica, más habitual, rituximab. Sabemos desde los estudios iniciales, también a principios de este siglo, liderados por el doctor David Eisenberg en Londres, pues que es un excelente tratamiento para los casos refractarios, tanto de lupus no renal como de nefropatía lúpica.
Desgraciadamente, los estudios, los ensayos clínicos no pudieron confirmar estos resultados, pero probablemente más debido a problemas en los diseños de los estudios que no en la eficacia. La eficacia, múltiples registros, múltiples estudios clínicos han demostrado que son útiles. Y otra potencial combinación para tratar estos casos refractarios pues es lo que se ha venido en llamar la triple terapia, los glucocorticoides más el micofenolato y el tacrolimus combinados. Sobre todo pues nuevamente en países asiáticos ha sido muy utilizado, pero también tenemos en nuestro medio, este es un estudio del grupo de Vall d'Hebron de Barcelona, liderado por la doctora Cortés y el doctor Ordi, donde claramente en pacientes refractarios, nefropatía lúpica refractaria, esta combinación corticoides, micofenolato, tacrolimus, la triple terapia era efectiva. Pero es importante también pues, saber cuáles son los marcadores con los cuales decimos que hay una respuesta, los denominados biomarcadores de respuesta. Y aquí, si me lo permiten, les presentaré otra red internacional. Hasta ahora pues hablábamos de la red europea, el grupo Eurolupus, los americanos, unidos a través de los Institutos Nacionales de la Salud, de los NIH. Bueno, pues con la creación del Lupus Nephritis Trials Network nos pusimos a trabajar juntos, europeos y americanos, aunque tenemos pues una rama americana y una rama europea. Y el primero de los estudios que fue realmente importante fue un análisis de los datos que teníamos del ensayo Eurolupus Nephritis Trial, donde comparábamos la ciclofosfamida pauta Eurolupus con la ciclofosfamida pauta NIH, para ver si existía algún marcador que nos indicara que podía haber una respuesta a largo plazo. Probablemente los ensayos clínicos liderados por la industria, pues una vez que se terminan, al cabo de 1 año o de 2 años, pues ahí terminan los datos. Nosotros, en este ensayo, pues liderado por investigadores, tenemos datos del seguimiento de los pacientes a largo plazo, a más de 10 años. Bueno, pues hemos analizado si algún biomarcador en fases tempranas del tratamiento de la enfermedad, pues ya nos puede predecir cómo irán las cosas a los 10 años, si habrá o no una insuficiencia renal crónica terminal en este caso. Y aquí obtuvimos un dato que ha sido pues muy importante, que es de remarcar, una cifra a recordar, que es la proteinuria en orina de 24 horas a los 12 meses al año de tratamiento inferior a 0,8. 0,8 gramos en orina de 24 horas. Si la proteinuria es inferior a 0,8 gramos, 0,8 gramos, sabemos que el riesgo de insuficiencia renal terminal a los 10 años es prácticamente nulo. Mientras que si la proteinuria a los 12 meses al año es superior a 0,8 gramos en orina de 24 horas, aumenta el riesgo progresivamente de insuficiencia renal terminal a largo plazo. Por lo tanto, esta es una cifra a recordar. Y en el mismo grupo realizó posteriormente un estudio de validación precisamente con el otro ensayo, con el ensayo MANTAIN, aquel que recuerden realizamos también al grupo Eurolupus, comparando el micofenolato con la acetioprina como tratamiento de mantenimiento de la respuesta, y obtuvimos también unos datos prácticamente similares. Quizás en lugar de 0,8, aquí obtuvimos 0,7. Y probablemente la conclusión es que entre 0,7 y 0,8 gramos en orina de 24 horas debe ser la cifra que hemos de intentar conseguir en nuestros pacientes. Si al año, si a los 12 meses, la proteinuria es superior a 0,7 o 0,8 gramos, sabemos que el riesgo de insuficiencia renal terminal a largo plazo es muy elevado. Pero probablemente todavía pues necesitamos
conocer mejores biomarcadores. Y todavía el patrón oro continúa siendo la biopsia renal, y solamente pues como muestra este estudio que realizamos también en nuestro servicio, nosotros acostumbramos a realizar una biopsia renal antes, una biopsia renal de control por protocolo, antes de suspender el tratamiento inmunodepresor. Tras 2, 3 o 4 años de tratamiento inmunodepresor, aunque los pacientes tengan una normalización de los biomarcadores clásicos, proteinuria normal o sedimento inactivo, anticuerpos anti-DNA normales, complemento normal, realizamos una biopsia renal antes de suspender el tratamiento inmunodepresor y gran sorpresa, prácticamente un tercio de los pacientes, 34% de los pacientes con ya los parámetros, los biomarcadores normales, todavía tenían signos inflamatorios en la biopsia renal que obligaban pues a mantener el tratamiento inmunodepresor o incluso a aumentarlo. Este es un aspecto muy importante. Todavía necesitamos, por lo tanto, mejores biomarcadores. Y bueno, pues lo que seguro que necesitamos también pues es mejores tratamientos, precisamente pues sobre todo para disminuir estos casos refractarios o para conseguir pues una mejor respuesta más temprana en nuestros pacientes. Y pues también un detalle que procede de nuestros estudios Eurolupus para ver cuál es la magnitud del problema. En la cohorte de pacientes del estudio Eurolupus, llevada pues por médicos especialistas europeos en centros de prestigio, probablemente con los mejores tratamientos disponibles, a los 10 años la mortalidad era del 8%, el 5% habían llegado a insuficiencia renal terminal, 8% habían desarrollado un cáncer, 8% problemas cardiovasculares, todo ello probablemente como consecuencia de la terapia, como efectos secundarios del tratamiento, y probablemente pues más grave todavía, más de la mitad de los pacientes estaban todavía con inmunodepresores y 2/3 de los pacientes estaban con tratamiento con corticoides, con lo cual seguramente en los próximos años todavía se incrementaría o se iba a incrementar el número de pacientes con estos efectos secundarios y con falta de respuesta al tratamiento. Por lo tanto, es necesario mejores tratamientos. Y todos esperamos que estos mejores tratamientos vengan del campo de las terapias biológicas, terapias dirigidas frente a dianas específicas del sistema inmunitario, que como vemos pues en esta gráfica, en este dibujo que siempre me gusta presentar, es un esquema simplificado del sistema inmunitario, de la respuesta inmunitaria, pues dos células que son cruciales en esta respuesta inmunitaria son los linfocitos B y T, que entre ellos dialogan, entre ellos se coestimulan, pues para producir los linfocitos B los anticuerpos, que probablemente producirán el daño tisular, y los linfocitos T, pues las citocinas, que también pues contribuirán a producir ese daño celular. Pues bien, se están introduciendo a lo largo de los años diferentes terapias dirigidas específicamente frente a esas moléculas de la coestimulación o del sistema inmunitario, y saben ustedes que pues, uno de los complejos moleculares más importantes es el complejo pues, BLyS o BAF, April, TACI, y una molécula dirigida frente al BLyS es el belimumab, que fue pues el primer fármaco biológico que demostró su eficacia en el lupus hace ya prácticamente 12 años. Sabemos que se demostró su eficacia en lupus con actividad, y cuanta mayor era la actividad, mayor era la eficacia o mayor es la eficacia del belimumab. Pero estos estudios iniciales excluyeron los pacientes con nefropatía lúpica, excluyeron específicamente estos pacientes, y no ha sido hasta ahora recientemente, hace un par de años, que hemos obtenido los resultados ya del ensayo donde se ha estudiado la eficacia del belimumab en nefropatía lúpica. Ha salido recientemente publicado en el New England Journal of Medicine
los resultados favorables. Y en resumen, básicamente este estudio, pues primero ideó una medida de desenlace primario pues, ligeramente diferente, teniendo en cuenta probablemente todos los aprendizajes que habíamos tenido en estos años para desarrollar mejores ensayos clínicos. Probablemente el fracaso de las terapias biológicas en los ensayos clínicos es debido más al problemas en el diseño que no a la eficacia real de estos medicamentos. Esta respuesta renal de eficacia primaria, utilizada como medida de desenlace primario en este ensayo, pues analizaba a la semana 104, prácticamente a los 2 años de seguimiento, de tratamiento, que hubiera un cociente proteinuria creatinina inferior a 0,7, inferior o igual a 0,7, un filtrado glomerular estimado no peor del 20% que antes del brote y superior a 60 mililitros minuto y sin tratamiento de rescate. Pues bien, el ensayo demostró la eficacia del belimumab. Esta respuesta primaria se alcanzó en el 43% de los pacientes tratados con belimumab. Belimumab más tratamiento estándar, es importante remarcarlo. Mientras que el grupo placebo, que era el tratamiento estándar sin belimumab, pues consiguió una respuesta del 32%. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Y también otras medidas de desenlaces secundarias, como la clásica respuesta renal completa a la semana 104 o a la semana 52, pues también mostraron una diferencia estadísticamente significativa. Y lo que es también probablemente más interesante es que esta respuesta, esta diferencia entre el brazo placebo y el brazo tratado con belimumab se alcanza pues a partir de la semana 8, 9, 10, ya vemos cómo se van separando las curvas. Y muy importante la seguridad. Ambos brazos mostraron unos efectos secundarios similares, es decir, la adición de belimumab no incrementó los efectos secundarios del tratamiento inmunodepresor. Pero estos son los resultados que tenemos de este ensayo. Hasta el momento solamente tenemos este ensayo y sus análisis posteriores, pero no tenemos todavía suficiente experiencia en práctica clínica, en vida real. Se está empezando ahora a probar en diferentes países. Ha sido aprobado por las 2 grandes agencias del medicamento, la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, y en los diferentes países pues se está empezando a probar y a utilizar, pero todavía pues no podemos responder a esa pregunta: ¿cuál sería el fenotipo? ¿Cuáles serían los pacientes candidatos a tratar? ¿Cuáles serían los biomarcadores que nos podían predecir una respuesta al tratamiento? Otras terapias biológicas que también pues, se están estudiando es de nuevo anti-CD20, como el clásico rituximab. Ahora tenemos un anti-CD20 más humanizado, el obinutuzumab. Parece que cuanto más humanizado, más difícil de pronunciar, pues el obinutuzumab, otro anti-CD20, está siendo actualmente ensayado. Los resultados preliminares en fase 2 han sido muy favorables. Estamos pues actualmente en una fase 3 y veremos si esto se confirma. Frente a citocinas, frente al interferón alfa, pues saben ustedes que el anifrolumab ha demostrado su eficacia en lupus, pero extrarrenal. Ha sido publicada este estudio en el New England Journal of Medicine y también ha sido aprobado ya por las principales agencias, por la FDA, por la EMA. Todavía no tenemos datos en nefropatía. Hay un ensayo actualmente en marcha en nefropatía lúpica. Otras citocinas, IL-12, IL-23, es el ustekinumab. Tenemos datos también en fase 2. Desgraciadamente en fase 3 actualmente los estudios están parados. Tenemos también
un nuevo anticalcineurínico. Teníamos la ciclosporina, tenemos el tacrolimus y ahora pues nos ha llegado la voclosporina, que también ha demostrado su eficacia y en nefropatía lúpica, de forma que también en las principales agencias reguladoras están aprobando la voclosporina como tratamiento para la nefropatía lúpica. Y todo ello, pues probablemente nos está llevando, como decíamos al principio, a un cambio en el paradigma. Recuerden que les hablábamos que en el siglo pasado, en los años 90, el cambio de paradigma fue la creación, la introducción de la terapia secuencial, una terapia de inducción de respuesta y después seguida por una terapia de mantenimiento. Pues probablemente actualmente en los años 20 del siglo XXI tenemos que pasar a lo que denominamos la terapia combinada, que sería básicamente una terapia personalizada ya desde el principio. Es decir, pues combinar los inmunodepresores que ya tenemos, los glucocorticoides, la ciclofosfamida, el micofenolato, con las nuevas terapias biológicas, el belimumab o probablemente el ovinutuzumab o la nifrolumab, la voclosporina y actualmente pues el gran debate, el gran reto es intentar pues, conocer cuáles serían los pacientes tributarios de cada una de estas terapias más específicas. Y ello pues, probablemente requerirá más estudios, más investigación. Será también importante encontrar más dianas terapéuticas y para ello es importante la investigación. Y la investigación ya desde la básica. Y para ello, pues me gusta terminar con esta diapositiva de un gran proyecto europeo que hemos iniciado pues, recientemente. La pandemia nos lo ha hecho parar transitoriamente, pero lo hemos reanudado ya. El gran proyecto denominado 3TR, donde 69 centros de investigación europeo, 10 laboratorios farmacéuticos que normalmente en vida real compiten entre ellos, pero que aquí se han puesto a trabajar juntamente con los laboratorios de investigación universitarios, todo ello con el apoyo financiero de la Unión Europea, del programa Innovative Medicines Initiative, el IMI, con más de 40 millones de euros de presupuesto, pues esperamos encontrar en los próximos años nuevos biomarcadores de respuesta y potenciales dianas terapéuticas que pues, los laboratorios farmacéuticos esperemos que acompañen con nuevas terapias biológicas dirigidas frente a esas moléculas. Muchísimas gracias en nombre del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona. Muchas gracias, doctor Cervera, por su gran charla, muy, muy actual y pues que nos aportará mucho en la práctica clínica de hoy en día.